Reflexiones y debates sobre la educación superior en América Latina, que será dirigida por el doctor Alejandro Giuffrida de Argentina. Él es presidente de AWALCPI y continúa ahora con su presentación. Alejandro es rector de la Universidad Champagnat, presidente de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración, AWALCPI. Es miembro del Consejo Directivo de la Iniciativa de Virtual Educa Universidad 2030. Speaker internacional en educación superior. Docente universitario de grado y posgrado. Investigador del Sistema de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Y además es consultor en tecnología, educación y comunicación. Alejandro, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias Virtual Educa, gracias también a la iniciativa Universidad 2030 por la invitación. Es un placer realmente compartir este espacio con ustedes. Hacía bastante que no venía a Lima. Revalidé dos cosas. Primero, que el pueblo de Lima es muy amable. Y segundo, que el ceviche acá es un poquito más fuerte que en los restaurantes de Argentina, lo cual lo hace más sabroso. Bueno, yo quiero hablar un poquito de naturalmente cuestiones vinculadas a tecnología y educación, que es el tema que más nos convoca hoy en día, quizás vinculado también con el gobierno de la educación superior, que es mi tema o el tema que hoy más me tiene enfocado. Pero me gustaría que de acá se lleven tres conceptos centralmente, que haya por lo menos tres puntos que se lo queden como la riqueza de la charla, y después el resto es información que seguramente habrán visto durante el día o que uno lo puede siempre encontrar o ir rastreando en otros lugares. Pero principalmente tres conceptos. El primero es que nosotros tenemos en mente un tipo de universidad que ya no existe más. Es una universidad que funciona sobre una sola dimensión. Esa universidad que es unidimensional en el sentido que trabaja con un estudiante que entra a una clase, toma una clase, rinde y se recibe, hoy ya no existe. El segundo de los conceptos es que tampoco existe el estilo de clase, está dejando de existir el estilo de clase con el cual nosotros nos formamos y con el cual nuestros docentes también se formaron. Y eso es todo un desafío muy fuerte, pero hoy se trabaja con estilos de clase que generen mucho más impacto. Y el tercero de los puntos es que las transformaciones que estamos viendo y que estamos registrando son tan grandes, son tan fuertes, que es difícil pensar que una institución lo haga en soledad. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes y trabajar más articuladamente. Bueno, como hoy a la mañana escuchaba al rector de UPAL y me pareció muy interesante esto de pensar, quizás por qué siempre decimos pensar a 5 o 10 años, por qué no pensar a 100 años, planteaba él, ¿no? En realidad mi propuesta es todavía mucho más sencilla. Si viniera el hada madrina de Shrek con una varita mágica y te tocara la cabeza, dice, si te dejas hacer una universidad hoy, ¿cómo la harías? Suponiendo que uno tenga todos los recursos. Y me parece que en el fondo esta pregunta de si tuvieras que hacer una universidad hoy, ¿cómo la harías? Indirectamente también incluye la pregunta de cómo sería una universidad dentro de 100 años, ¿no? O cómo sería una universidad dentro de 5 años también. Este ejercicio, el de pensar cómo haría yo hoy una universidad, que quizás UPAL es la experiencia más cercana por lo que escuchábamos recién, me parece atractivo para que uno lo pueda hacer también con el tiempo, con tranquilidad, ir pensándolo como una práctica de trabajo en equipo. Yo dividí la presentación en una serie de partes. Pero antes que eso, como introducción, esta cita de Yuval Noah Harari siempre me gustó mucho. Él dice, si alguien nos describe el mundo de mediados del siglo XXI y parece ciencia ficción, probablemente sea falso, pero si alguien nos describe el mundo de mediados del siglo XXI y no parece ciencia ficción, entonces definitivamente es falso. Les decía, dividí la presentación en una serie de partes. La primera como un diagnóstico más general. Fíjense ustedes que hoy tenemos en el mundo, hay más o menos unas 20.000 universidades, tenemos unos 250 millones de estudiantes, pero con una particularidad que hoy lo decía Marta hoy temprano también, que es que en Latinoamérica y el Caribe nuestras tasas de masificación de la educación superior todavía están en el orden del 50%. Y si sacamos algunos países en particular, están muy por debajo del 50%. Es decir que en las últimas 2 décadas efectivamente se duplicó con regiones que han crecido mucho, como Asia y América Latina, pero todavía tenemos un margen de crecimiento en matrícula muy grande. Por lo tanto, si hacemos las cosas bien, lo más probable es que en los próximos 20 años la educación superior en Latinoamérica y en el Caribe crezca y siga creciendo mucho.
El otro dato es internacionalización. En la media mundial, el 3% de nuestros estudiantes viajaban y hacían estancias académicas en el exterior, de los estudiantes a nivel mundial. Si uno toma solo Latinoamérica, ese número es la mitad, es 1,5. Es decir, que todavía falta bastante para poder ponernos a la media, falta que dupliquemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Como el dato más fuerte, es que cuando nuestros estudiantes se van de nuestras instituciones, se van a Europa o se van a Estados Unidos. Por lo tanto, es muy interesante pensar que las alianzas entre nuestras instituciones promuevan que nuestros estudiantes queden en nuestra región y que la riqueza de nuestras universidades pueda ser compartida con estudiantes de otros países. Bueno, obviamente la virtualidad nos ayudó muchísimo para eso. La estrategia, lo que hoy llamamos virtualidad o virtualización en casa o internacionalización en casa. Las políticas de internacionalización con la virtualidad han favorecido mucho eso y han democratizado mucho la internacionalización. Ya no es necesario hacer estancias académicas largas y prolongadas en el exterior, lo cual es muy costoso, sino que uno puede hacer programas que hasta hace un tiempo eran de clases espejo. Hoy hay modelos muy atractivos como el COIL, que es muy recomendable para explorarlo, pero como sea, hoy tenemos la posibilidad de internacionalizarlos con mucho más atino, con mucho más acierto. Les traje una frase muy breve de Best. Best fue el presidente del MIT durante casi toda parte de la década del 90 y en su discurso de Asunción en el 91 decía, ¿qué significa ser un ciudadano de un mundo en donde los problemas o los intereses comunes sean a menudo más poderosos que las distancias geográficas, aun cuando existan diferencias nacionales? Esta cita es de 1991, para que tengan una referencia, todavía faltaban unos años para que Internet generara la atracción que generó posteriormente, ¿no? Para que Bill Gates circule por los canales de televisión explicando qué era Internet. Fíjense ustedes lo estratégico del pensamiento y cómo la internacionalización puede transformar profundamente el perfil de una institución. Bueno, dentro de esta área de diagnóstico, yo separé un poco caprichosamente, creo que debe haber más, uno tiende a poner, son 10, tiende a poner siempre números redondos, pero bueno, 10 desafíos globales que enfrentan, a mi juicio, hoy las universidades de nuestra región. En primer lugar es que estamos frente a sociedades que son más ágiles, que son más demandantes, que se mueven a ritmos a los cuales nuestras instituciones no están acostumbradas a moverse. En segundo lugar, que hay una gran presencia de actores fuertes, tecnológicos, que están transformando nuestro, vamos a decir, mercado, palabra que para los universitarios es una palabra casi prohibida, pero para que entiendan de lo que les quiero decir, que están transformando profundamente la pecera donde nosotros nadábamos habitualmente. Y en el tercer punto, conectado con el segundo, naturalmente, hay un proceso de tecnologización creciente muy fuerte y que para eso, para poder avanzar en eso, necesitamos financiación para poder enfrentar esas transformaciones profundas que no siempre está al alcance de la mano de todas las instituciones. El quinto de los puntos, hay una necesidad de hacer una readaptación pedagógica de nuestros docentes, porque muchas veces cuando uno trabaja con tecnología, tiene frases más generales o comunes o lugares comunes o frases que condensan más marketineramente algunos conceptos, lo cual está bien para comprenderlos, pero después se da vuelta y tiene que trabajar con un cuerpo docente que tal vez le dedica el 10, el 15% de su tiempo a la educación universitaria porque el otro tiempo lo dedica a su actividad profesional, o tal vez se formó en pedagogías que hoy ya nosotros consideramos que están perimidas, pero no en su formación básica, o que tal vez no tiene ganas de readaptarse y de formarse en otro tipo de pedagogías. Por lo tanto, esa readaptación pedagógica de docentes, que uno lo puede plantear de distintas maneras, invitándolo, forzándolo un poquito más, trabajándolo de otra manera, bueno, siempre hay caminos, pero es un aspecto que me parece que es un desafío muy grande que no podemos desconocer. Sexto, la internacionalización del currículum, un poco lo que hablábamos en la placa anterior. Séptimo, tenemos que poder hacer microcredenciales que sean homologables. Nuestro continente todavía no ha logrado hacer un sistema de créditos homologables y ya el mundo está hablando de microcredenciales homologables o equiparables entre sí. En octavo punto, la acreditación de calidad en contenidos y capacidades, no solo en conocimiento básico, sino también poder ingresar en procesos de acreditación que certifiquen y que validen y que evalúen capacidades, habilidades, algo que se dijo mucho durante la jornada de hoy.
El noveno de los puntos, estados nacionales que muchas veces son burocráticos, muchas veces son lentos, muchas veces tienen grados de corrupción, muchas veces tienen problemas serios y que nuestras universidades están todo el tiempo interrelacionándose con esos estados. Compárenlo con el primero de los puntos. Tenemos ciudadanos cada vez más veloces y globales, pero nosotros seguimos dialogando con estados que son muchas veces lentos, ¿no? Y el décimo de los puntos, la importancia de reorganizar el recurso humano y retener el talento frente a sectores que a veces son mucho más dinámicos que nosotros y que pagan sueldos más altos y que se llevan nuestros mejores perfiles, y eso cada vez es un desafío más grande. No podemos sacarlo del nivel de análisis frente a las universidades latinoamericanas, porque es un tema muy delicado. Y la reorganización del recurso humano, porque hay universidades que, sobre todo las que tienen muchos años encima, tal vez tenían áreas gigantes que se encargaban de hacer determinadas cosas, y después de la pandemia nos dimos cuenta que esas cosas se virtualizaron, se automatizaron, lo que fuera, y las áreas siguen ahí. Y tal vez tenemos áreas muy chiquititas que necesitamos que sean mucho más potentes, con áreas mucho más grandes. Esa reorganización también es un desafío muy fuerte. Bueno, la parte 2 de la presentación habla sobre planos, dimensiones, pónganle el nombre, o capas, ¿no? Layers, pónganle el nombre que a ustedes les parezca, pero básicamente, ¿qué es lo que queremos decir con esto? El modelo que nosotros conocemos, donde se pone en el centro al docente, que va a un lugar físico durante 2 horas, da una clase a un grupo de 20 estudiantes, ese modelo hoy no existe. Ustedes me dicen, pero es lo que sucede en el 90% de las universidades. Está bien, pero imagínenlo como una estrella que ya se apagó, que le estamos viendo la luz, pero detrás de esa estrella ya está apagada, es la luz nada más. Es muy probable que eso vaya cambiando y seguramente sea lo que más cambie en el corto plazo. Bueno, la idea de poner el centro de estudiantes no lo voy a volver a abordar porque se ha charlado hoy muchísimo. Sí, simplemente el último de las líneas, decirlo porque me parece atractivo pensarlo, que es, no está mal pensar instancias presenciales, pero es muy probable que pase que cuando uno proponga algo presencial sea porque se justifique esa presencialidad. Que esa presencialidad, ese alumno concurriendo a un establecimiento, sea porque efectivamente se justificó esa instancia de presencialidad. Bueno, y acá, fíjense ustedes todas las dimensiones, por eso les decía que no podemos pensar más a una universidad en una sola dimensión. Fíjense en todas las dimensiones que a mí se me ocurrieron que podemos llegar a tener. Por ejemplo, un estudiante que esté cursando un curso nuestro que sea autoadministrado con una videoclase. Otro estudiante que esté cursando en entornos virtuales, en un laboratorio o en el metaverso, lo cual ahora si quieren hablamos un ratito del tema del metaverso, hay que meterse más. Otro estudiante que esté haciendo un cursado asincrónico en un campus virtual, con contenidos que hayan sido previamente mediados. Otro que esté haciendo un cursado sincrónico, es decir, que esté en un campus, pero con una videoconferencia, con un docente. Un quinto estudiante que esté en una clase híbrida, es decir, que haya alguien dando una clase presencial y ese estudiante esté en su casa con una retransmisión viéndola. Y un sexto estudiante que vamos a llamar el clásico, ¿no? El regular, que es el que va, se sienta y cursa presencialmente en un aula. Estos 6 modelos, a mí se me ocurren 6, tal vez ustedes tienen más, no hay que pensarlos más. No son exclusivos, no es que cada uno sea exclusivo de una universidad o son modelos distintos. Hay que pensarlo como un mismo edificio con pisos porosos que se interrelacionan entre sí, con paredes que ya no son más paredes, sino que se están todo el tiempo vinculando entre sí. Y el error que muchas veces las universidades cometemos es crear formaciones para cada uno de estos modelos. Nosotros tenemos que hacer una formación y esa formación lograr que dialogue con los distintos modelos pedagógicos. Bueno, es un gran desafío, pero en primer lugar es mucho más económicamente factible realizarlo, y en segundo lugar es mucho más, y sobre todo es más importante, mucho más pedagógicamente poderoso realizarlo de esa forma. Entonces, si tenemos convivencia de modelos, plataformas masivas, si tenemos formaciones cortas, autoadministradas, lifelong learning, mayor curva de edad, ¿no? O sea que las personas entran al río o al agua de esa educación superior cada vez más prolongadamente en su vida, ¿no? En diferentes edades. Si tenemos estas características y además a todo eso le podemos poner datos, análisis de comportamiento, flujos de tráfico, inteligencia artificial, ¿cuánto nos falta para pensar en que nuestras universidades funcionen con suscripciones mensuales? ¿No? Es una posibilidad también. No solo para yo voy y asisto a mi universidad y pago una cuota para cursar una carrera. Puede venir una persona que quiera simplemente tomar un curso una parte de un curso de algo, tomar un seminario de otro y asistir presencialmente a una charla que le pareció interesante de mi universidad. No estamos tan lejos.
Y algo que hoy se dijo también, ya no recuerdo quién, pero que hoy algo se comentó, es para el BID, las universidades, fortaleciendo esta idea que veíamos recién, para el BID, las universidades ya están dentro de la llamada economía de la atención. Así que hay que tener cuidado con esto. Nosotros no siempre lo contemplamos como una posibilidad, pero es parte de nuestra realidad actual. Bueno, tercera parte de la presentación. Básicamente un paradigma que es el paradigma con el que creo que ya está bastante perimido, lo que decíamos que estaba bastante perimido, que es el paradigma de clases más expositivas o magistrales, con un proceso de memorización, hacia lo que vamos a ver ahora, un procesos de aprendizajes orientados a proyectos concretos, con prototipos de soluciones a problemas complejos. Es una frase que tiene tres ideas en sí misma, ¿no? Proyectos concretos, trabajar con proyectos concretos de nuestra comunidad, por ejemplo, que prototipen soluciones y que trabajen a su vez sobre problemas complejos. La idea de la complejidad de la sociedad compleja hoy en día, hay muchísima bibliografía muy atractiva para ver al respecto. ¿Qué es lo que queremos decir? Que tenemos que lograr que nuestras universidades se transformen en ecosistemas de innovación y desarrollo científico-tecnológico, con la particularidad de cada universidad y de cada disciplina, pero tenemos que lograr que nuestras universidades sean ecosistemas, ecosistemas con experiencias. Hay un estudio que se hizo hace unos cuantos años, no se hizo solo en el nivel superior, se hizo en distintos niveles en Latinoamérica a 55.000 estudiantes, un volumen gigante, que medían un montón de cosas. Yo puse solo 4, ¿no? Pero medían, por ejemplo, el nivel sociocultural, el nivel socioeconómico del estudiante, los recursos áulicos que tenía ese estudiante en esa aula, sus atribuciones personales, es decir, su desempeño, y el clima del aula, el clima de donde iba a estudiar. Y el resultado de ese estudio es que, por muchísima diferencia, el clima de lo que sucede en el aula es mucho más incidente en su capacidad de lograr aprendizajes significativos, de apropiarse del conocimiento. Es decir, que no cuenta tanto cuestiones que nosotros creíamos que eran mucho más básicas, como los recursos, que siempre tienen que estar, los recursos tecnológicos, por ejemplo, pero sobre todo la posibilidad de generar, por eso les digo, ecosistemas que le permitan transformar a ese estudiante una asistencia regular a un aula a una experiencia que le deje algo, una mirada del mundo particular. Bueno, tenemos que formar profesionales con alta capacidad de adaptación a transformaciones profundas, no es ninguna novedad, ya lo hemos dicho bastante. Piensen ustedes, la fotito esta me encanta porque debe ser, no sé, del 90 y pico. Imaginen que todo eso hoy está en un celular, ¿no? Piensen ustedes que el Foro Económico Mundial nos dijo hace poco que el 50% de los trabajadores a lo largo de esta década van a tener que volver a formarse de alguna manera, o con el reskilling o con upskilling, es decir, cambiando de profesión o profundizando o actualizándose en su formación, ¿no? Esto hoy también lo dijo Marta temprano, son las 10 habilidades laborales más demandadas. Las voy a leer, yo sé que estamos todos cansados a esta hora, pero está bueno para escucharlo. Las 10 habilidades laborales más demandadas, según el Foro Económico, una es el pensamiento analítico e innovación, la otra es el aprendizaje activo, la tercera la resolución de problemas complejos, luego el pensamiento crítico, la creatividad e iniciativa, el liderazgo, el uso y seguimiento y control de la tecnología, la programación de tecnología, la resiliencia y la tolerancia al estrés y la resolución del problema o de problemas. Fíjense la particularidad de que esas 10 son, en primer lugar, mayormente blandas y en segundo lugar, transversales a todas las disciplinas. Y en tercer lugar, podríamos decir que ninguna de nuestras universidades hoy lo están certificando. Nosotros no certificamos esos. Nuestras certificaciones no hablan de nada de lo que dice ninguna de las 10 habilidades laborales que van a ser más demandadas o que ya están siendo más demandadas. Evidentemente acá hay un gap muy fuerte que tenemos que buscar una forma de solucionarlo. Y cuarto, para finalizar, en materia de liderazgo o de gobierno universitario, esto podría ser quizás como una conferencia entera, porque hay muchísimo material que está circulando y que es muy interesante. Tantos cambios están habilitando discusiones sobre cómo conducir o cómo liderar un espacio académico. Yo les traje unas pequeñas conclusiones de un informe, un estudio que se está realizando todavía al día de hoy, de cuáles son los temas que hoy quienes estamos al frente de instituciones educativas tenemos de alguna manera dentro del radar o deberíamos tener de alguna manera dentro del radar. En primer lugar,
estamos empezando a trabajar con equipos de alto desempeño. Eso obliga a quienes lideramos instituciones a tener también otro tipo de capacidades, que no es trabajar con equipos separados, aislados entre sí, sino que equipos de alto desempeño también implica trabajar con innovación permanente, obviamente operar en entornos complejos que cambian todo el tiempo, trabajar con principios de agilidad, tomar decisiones basadas en datos, trabajar en la retención del talento, que es muy complejo hoy en día para las instituciones educativas, la gestión de la cultura institucional, la defensa de la autonomía, y ahí un paréntesis, autonomía no solo como derecho, sino también como responsabilidad frente a nuestras sociedades, la actitud colaborativa entre instituciones y al interior de la institución, el impacto en problemas concretos, la evaluación permanente de nuestras prácticas y de nuestras instituciones, la práctica de sustentabilidad, la sustentabilidad como un eje, como un norte, la participación en redes, la administración financiera estratégica, es decir, lograr que los recursos respondan a la cantidad gigante y enorme que tenemos de necesidades hoy en día, y la adecuación a marcos legales nacionales y locales muchas veces. Bueno, como conclusión les había dicho entonces que me gustaría que hoy se queden con 3 ideas de esta charla. La primera es que la universidad ya no está funcionando más sobre una sola dimensión. La segunda es que tenemos que lograr clases que generen impacto. Y la tercera es que la transformación es tan grande que tenemos que poder trabajar en redes. Necesitamos, para dar ese salto y adaptarnos a los enormes cambios que trae la revolución tecnológica, trabajar con otros, vincularnos con otras instituciones educativas y también con otros actores de nuestra vida social y económica y de nuestro entorno. Bueno, hasta allí yo. De nuevo, si tuvieran que hacer una universidad, ¿cómo la harían? Creo que es una pregunta que está buena como disparador o como para que cierre la jornada de hoy. Muchísimas gracias por la atención y por escucharme. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes.